Bienvenidos de nuevo a la huerta. Aquí en la huerta porque quiero plantar unas cosas que tengo aquí en el invernadero y también quiero sembrar maíz. He traído semillas de maíz. Esta es la variedad que más nos gusta de maíz dulce y cultivamos todos los veranos y nos encanta. No hemos encontrado otra que nos guste más. Se llama Jubilee. Hace unas mazorcas muy grandes, muy bonitas, muy dulces y muy ricas. Lo tiene todo. Ya he sembrado dos tandas. Una la sembré a mediados de marzo y la planté hace un par de semanas. Y la otra la sembré, supongo que a principios de abril, la primera semana de abril, y la planté ayer. Ahora cuando salga os enseño dónde las he plantado. Tengo varias cosas aquí en el invernadero que algunas las he empezado a sacar, otras las quiero sacar hoy, otras voy a esperar. Porque la primavera es un momento en el que está cambiando el tiempo es muy cambiante, ¿no? Y puede hacer un día fantástico y luego venir un día de lluvia. Y eso es lo que nos pasa ahora. Vienen como 8 días de lluvia, que dan lluvia, pero tampoco dan temperaturas muy bajas, con lo cual, o sea, tenemos una mínima de a lo mejor 9 grados durante la próxima semana, pero máximas como de 18, y nublado y con lluvia. Yo espero que la lluvia sea tranquila, suave, sin vientos, sin granizo, pero bueno, nunca se sabe. Y el caso es que hay algunas cosas aquí en el invernadero que yo no puedo tener aquí en el invernadero durante 8-10 días más, que son los que dan tiempo así cambiante. Entre otras cosas está este calabacín. Bueno, estos calabacines, que si veis ya tienen los cotiledones, que son las primeras hojas, estas de aquí, que ya están amarillas. Eso quiere decir que en el suelo, en el sustrato que tienen aquí, no hay suficientes nutrientes para seguir creciendo y han tenido que coger reservas de las hojas que tienen, y las primeras que usan son las de los cotiledones, ¿no? Entonces, mirad esta ya lo ha consumido todo, con lo cual podría darles un poco de fertilizante líquido, pero realmente lo que quiero hacer es plantarlas. O sea que esto, voy a preparar un poco de bancal para ellas hoy y las voy a plantar. Y vamos a sembrar también un poco de maíz. Vamos a sembrar primero el maíz. Esta es la bandeja donde vamos a sembrar el maíz. Tenía maíz sembrado, los huecos que faltan ya los he plantado y ahora vamos a plantar más aquí mismo. Esto es turba. En estos alvéolos tan pequeños intento usar el sustrato más fino que tenga, y en este caso es turba. La turba va muy bien. Estos alvéolos son muy pequeños y realmente solo los uso para cosas que yo quiero germinar aquí dentro, para asegurarme de que estoy plantando plantas que van a germinar, bueno, que ya han germinado, y para que fuera no se lo coma ningún pájaro o animal antes de que germine. Entonces, eso, aquí los maíces no van a estar más de 2 semanas. Preparado. Para sembrar, lo primero que voy a hacer es
regar un poco para que esté bien asentado, porque está un poco seca la turba. Y ahora para sembrar simplemente hago un agujerito en el centro y ahora meteremos un maíz por alveolo. No tiene una germinación del 100%, con lo cual algunos alveolos quedarán vacíos, pero no quiero poner 2 y gastar semilla. Eso es otra ventaja de sembrar en semillero primero, porque así puedes sembrar una semilla por alveolo y las que no salgan, pues no las plantas, y solo estás plantando plantas que sí que han germinado. Bueno, se gasta menos semilla. Cuando siembras de siembra directa siempre intentas sembrar de más para asegurarte de que todos tus huecos queden llenos con plantas que han germinado todas al mismo tiempo. Realmente el maíz se puede sembrar de siembra directa y va muy bien, pero lo dicho, a mí siempre me pasa que los mirlos se comen algunas, los insectos se comen otras, y entonces no tengo una germinación homogénea o todo lo homogénea que a mí me gustaría. Haciendo semillero me va muy bien. Ahora que hemos hecho todos los agujeros, metemos una semilla de maíz por alveolo. Esta es la semilla. El color rosa que tiene es porque le ponen un producto, creo que es tanto conservante, o sea, antifúngico y demás, y además creo que tiene fitohormonas de enraizamiento para que germine mejor. Eso, por ejemplo, no lo añadirían en una semilla ecológica, pero a mí no me molesta demasiado. No soy purista. Ahora todas las empujo para adentro para que se queden bien enterradas, no demasiado superficiales. Un poco más de turba encima para tapar los agujeros. Y para terminar, un buen riego. Y listo. Ya tenemos ahí sembrado el maíz y pienso que, ya que estamos, os voy a dar un pequeño tour aquí del invernadero para que veáis cómo van las cosas, porque ya está todo listo para trasplantar realmente, la mayoría de las cosas. Aquí tenemos los tomates, o algunos de los tomates, y también tenemos unos cuantos aquí en maceta, y unos pocos los planté el otro día. Lo que pasa es que me ha pasado lo que me pasa todos los años, que siembro 2 o 3 plantas por alveolo y a la hora de clarearlos me daba pena quitar algunos. Entonces, en vez de clarearlos quitando una planta, lo que hice fue separarlos. Entonces tengo ahora casi el doble de tomates que no me caben en el bancal, o sea que tengo que elegir cuánto quiero de cada variedad. Pero bueno, ahí están los tomates. Aquí tenemos una bandeja de flores y aromáticas, cinias, caléndulas, cosmos, albahaca, equinacia y perejil. Aquí tenemos los pimientos, la mayoría están bien, pronto creo que los meteré en macetas más grandes. Aquí tenemos pimientos picantes o guindillas. En esta bandeja tenemos cosmos naranjas, que son estos, y estos son tajetes. Estos son cosmos blancos y cosmos rosas, creo. Aquí al lado tenemos tulsi o albahaca sagrada. Es una albahaca así que huele muy bien. Aquí tenemos más albahaca y un poco de maíz, que la mayoría lo he plantado ya de esta bandeja. Aquí en el otro lado tenemos pepinos, melones, alficós y poco más. Esto es lo que voy a plantar en los arcos. Aquí tenemos más flores y aromáticas. Estos son cinias. Esto es ashwagandha, que no lo he cultivado nunca. A ver qué tal se da. Capuchinas, perejil o cilantro. Esto es cilantro. Aquí tenemos más flores, que son girasoles. La mayoría los he plantado. Y estos son cinias. Aquí están las pocas calabazas que quedan aquí dentro, porque la mayoría las saqué ayer, que ahora os enseñaré fuera. Y aquí están los calabacines que vamos a plantar hoy.
Vale, pues ahora voy a salir y vamos a coger algunas herramientas, creo que las tengo por aquí, sí. Esto es lo que nos va a hacer falta porque vamos a cortar acelgas, unas acelgas bien grandes. Pero antes de ponerme os voy a enseñar aquí el bancal donde plantamos ayer las calabazas y maíz. En estos dos bancales, que ese bancal tenía las habas, que lo que hemos hecho ha sido cortar las habas de... Hola, Neo. ¿Quieres decir hola, Neo? ¿Quieres decir hola, Neo? Qué guapo es Neo. Eso, que aquí hemos plantado las calabazas, que las he plantado como a 1,5 metros de distancia o así, y entre las calabazas he plantado algunas plantas de maíz. He plantado menos. El año pasado también planté aquí calabazas y maíz entre las calabazas, y más o menos igual. El maíz tiene como 20 centímetros de altura, un poquito más, y las calabazas están así. El año pasado hice esto mismo también, más o menos igual. A mí me gustaría que a la hora de plantar el maíz entre las calabazas, el maíz esté bastante más grande, porque si no las calabazas acaban creciendo bastante más rápido que el maíz y lo acaban cubriendo, y entonces el maíz no acaba de salir. Pero bueno, este año lo que he hecho ha sido plantar menos plantas entre las calabazas, menos plantas de maíz. De esa manera están las plantas de maíz más lejos de las calabazas que el año pasado. Calabaza, calabaza. Y aquí hay 3 maíces. Y en algunos, en vez de 3, he plantado 2. Bueno. No sé si es ideal, porque el maíz se poliniza con ayuda del aire. No lo polinizan realmente insectos, aunque a los insectos también les gusta el polen, pero necesitan mucho movimiento para que el polen llegue a todos los tubos polínicos que tiene el maíz, la mazorca, o antes de crearse la mazorca, para crearse la mazorca. Y eso, entonces realmente recomiendan plantar el maíz en vez de en fila, en bloque, para que haya muchos maíces juntos para ayudarse a polinizar. Entonces realmente así, como lo he hecho yo, no es ideal, pero bueno, veremos a ver qué tal sale. En uno de estos bancales, que es este, estaban las habas y como veis las hemos puesto de acolchado. Hemos cortado la planta en vez de sacarla de raíz, o sea que se han quedado las raíces dentro del suelo y hemos puesto las plantas así encima, a modo de acolchado. Y no he pasado la laya ni nada, y la verdad es que estaba bastante mullido el suelo, o sea que esperemos que salga bien. Y la razón por la que hemos hecho esto con las habas, y realmente se puede hacer con todas las plantas, con muchas plantas o muchos cultivos, lo que hago al quitarlos, en vez de sacarlos de raíz, es dejar la raíz dentro. Con las habas, con las acelgas hago lo mismo, tomates, pimientos, todo. No suelo arrancarlo. Las únicas plantas que arranco de raíz son hierbas, principalmente las hierbas que son perennes, que no son anuales, y que sé que si no las quito de raíz volverán a salir. Esas son las que quito de raíz. Lo demás, por lo general, suelo cortarlo a ras del suelo y dejar la raíz dentro, para que esas raíces dejen canales de materia orgánica en el suelo que van a ayudar a estructurar el suelo, a airear el suelo, todo bueno para el suelo. Pero en este caso las habas son de la familia de las leguminosas y la mayoría de las leguminosas por lo general se asocian a unas bacterias en el suelo que ayudan a fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, con lo cual son uno de esos cultivos que dejan el suelo mejor que como estaba, y eso siempre viene muy bien. En este bancal ni siquiera he puesto compost, que bueno, es posible que para las calabazas, que es un cultivo que es bastante exigente en cuanto a nutrientes, habría sido bueno poner compost. Puede que lo ponga más adelante, puede que aporte algún fertilizante líquido, pero bueno, de momento esto es lo que he hecho y ahora vamos a quitar unas acelgas. Me ha entrado frío, me tengo que poner el jersey. Estas son las acelgas que voy a cortar. En este bancal he plantado ya bastantes calabacines y voy a plantar los que me quedan aquí también, pero para eso tengo que hacer hueco. A mí aquí me salen las acelgas como la mala hierba. Han empezado a florecer, por eso están tan altas. Todos los años dejo
unas cuantas plantas, tanto rojas como blancas, para que hagan semilla, porque me salen como la mala hierba porque hago eso, porque dejo que hagan semilla y así yo no tengo que plantar acelgas todos los años. Es uno de los cultivos que yo ya no siembro. A veces siembro si he guardado semillas de una acelga especial el año pasado o si me han enviado acelgas de un color especial, entonces siembro, pero podría no sembrar porque salen solas, ¿no? Y eso me gusta. Entonces con muchas cosas hago eso. Con la borraja también, que hace flores para las abejas y se puede comer también. La caléndula me pasa lo mismo. Pero bueno, aquí están las acelgas. Vamos a quitarlas. Tengo mis podaderas y lo que hago es cortarlas a ras del suelo. Veréis. Estas hojas realmente las podría quitar y guardármelas. Y lo que podría hacer, y lo que a veces hacemos con las acelgas, es escaldarlas y congelarlas para usarlas, pues eso, congeladas en sopas y demás cosas. Y así las raíces, igual que con las habas o igual que con todo lo demás que suelo dejar la raíz en el suelo, aquí se queda. Puede molestar un poco cuando está fresca porque no puedes cavar bien al lado si quisieras plantar algo, pero a mí me da igual y eventualmente lo que hace es mejorar el suelo. Estas plantas me parece a mí que salieron de esa acelga gigante que tuvimos hace 2 años. Siempre sale alguna que otra bastante grande y ese año es que eran especialmente grandes. Y estaba justo aquí. Yo creo que son descendientes. Pero guarde semillas, ¿eh? Mirad el tallo de la acelga. Increíble. Claro, si esta es la base del tallo, imaginaros las raíces que tiene, bueno, que han quedado ahora en el suelo, ¿no? Para mantener erguida esta planta que mide como 2 metros. Y pesa como 10 kilos. Increíble. O sea, la hoja. Wow. Vale, ya está, ha quedado bastante limpio aquí para plantar ahora los calabacines. De momento las acelgas se han quedado aquí en el camino, veréis. Hay un montón de acelgas aquí en el camino. De momento las voy a dejar aquí porque me corre más prisa plantar los calabacines que quitar estas acelgas de aquí del camino. Luego si eso se lo llevo a las gallinas porque los caballos como están pasando no se lo voy a llevar a ellos. Aquí tengo mis calabacines. Yo suelo plantar las plantas más cerca de lo que se recomienda y me gusta verlo todo bien juntito, no suelo tener muchos problemas, así me caben más plantas en los bancales. De hecho, por eso también me gusta hacer asociaciones, no necesariamente porque creo que se vayan a dar mejor las plantas cuando están asociadas, que en ocasiones sí que es lo que pasa, pero también porque me gusta aprovechar el espacio, me gusta que todo esté bien apretado y aprovechar cada hueco del huerto. Por eso planto también el maíz entre las calabazas. A lo mejor no se da igual de bien que si planto el maíz solo, pero aprovecho un espacio entre las calabazas que si no plantara ahí maíz no aprovecharía para nada. Entonces, del mismo bancal, en vez de sacar solo calabazas, saco calabazas y maíz. Prácticamente todas las plantas las planto igual. Para las plantas también, sobre todo el calabacín, es una planta bastante exigente en cuanto a nutrientes, igual que la calabaza. Entonces intento hacer esto, veréis. Hago un agujero y ahora tengo aquí humus de lombriz, está un poco seco, pero está bien.
le pongo una palada un poco más en el agujero y plantamos. Aquí tengo un calabacín patipán amarillo. Vamos a plantar aquí. Y listo. Ya está. Me han quedado 3, que bueno, ahora les buscaré otro sitio. Pero ahora, entre estos calabacines, podría plantar maíz, que es lo que he hecho con el resto de calabacines que he plantado por aquí. Pero lo que tengo en el invernadero ahora, que corre más prisa sacarlo del invernadero que el maíz que tengo, son flores. Tengo bastantes cinias, tengo bastantes cosmos, y esos son plantas que son flores que suben para arriba. Entonces me gusta ponerlo entre los calabacines porque atraen a los polinizadores ahí cerca de los calabacines y entonces les será más fácil encontrar las flores de calabacín que a veces se esconden demasiado entre las grandes hojas del calabacín y a los polinizadores les cuesta llegar. Y una de las razones por las que a lo mejor ves que tu calabacín crece un poquito en tu planta, pero no acaba de crecer del todo, se les pudre así el final y se ponen amarillos y no crecen. Eso suele ser por falta de polinización, porque los polinizadores no han llegado a las flores. Se puede polinizar manualmente, que cuando tengamos calabacines ya lo podremos enseñar, y lo he enseñado en algún vídeo anterior, o puedes hacer cosas como estas, poner flores más vistosas alrededor y entonces les será más fácil encontrar tus calabacines. Pero bueno, voy a plantar ahora por aquí algunas flores y ya dar por terminado este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.